Bueno, pues vamos a comenzar la sesión de hoy. Continuamos con la lectura del extenso capítulo 13 y vamos a llegar prácticamente a la mitad, bueno, a la mitad de los acápites, no a la mitad de las páginas. Nos toca analizar el subcapítulo 3, efectos inmediatos que la industria mecánica ejerce sobre el obrero, el capítulo específico sobre la fábrica y la lucha entre el obrero y la máquina. El primer apartado está a su vez dividido en 3 subapartados. El primer punto es la apropiación de fuerza de trabajo subsidiario por el capital, el trabajo femenino y el trabajo infantil. Recordemos que Marx señala cómo la máquina se convierte en el organismo objetivo y subjetivo del proceso de trabajo, sustituyendo al trabajador en su función subjetiva cuando este era el que manejaba las herramientas e incorporando el material humano al proceso de producción mecanizado, que en muchos momentos señala automatizado. En estas primeras páginas, como voy a comentar lo que me llama la atención, en la página 480-481, Marx señala cómo la máquina hace prescindible la fuerza muscular. Hasta este momento, en determinadas actividades, la fuerza pues era un componente esencial para mover herramientas, para desplazar componentes de un lugar a otro. Al hacer prescindible la fuerza muscular, nuevos sectores de población que no formaban parte de la clase trabajadora usual hasta ese momento se incorporan de forma masiva al trabajo. Trabajo femenino e infantil, primera consigna del empleo capitalista de la maquinaria. Es decir, a partir de ahora, el capital, a través de la máquina, somete a todos los integrantes de la familia obrera, sin distinción de sexos ni edades, a la férula del capital. El trabajo forzoso en beneficio del capitalista usurpa el lugar de los juegos infantiles, dice Marx, también el del trabajo libre de la esfera doméstica. Interesante cómo contrapone el trabajo asalariado para el capital, y al trabajo doméstico lo llama trabajo libre, ejecutado dentro de límites decentes para la familia misma, y no para el capital. Esto significa que del salario familiar, la posibilidad de sustituir trabajadores masculinos fuertes por mujeres o niños, a los que se va obviamente a pagar un salario inferior, nos sitúa en el paso del salario familiar al salario individual. Algo que, por cierto, en otros segmentos de la fuerza de trabajo, no tanto el proletariado industrial, pues también podemos contemplar en periodo más reciente. Esta situación, dice Marx, pone en cuestión la idea de que el contrato de trabajo es un contrato entre seres libres. Porque, claro, al utilizar lo que él denomina personas que total o parcialmente se hayan en estado de minoridad, el empleo, por ejemplo, de los niños en las nuevas fábricas implica, lo identifica más bien con una nueva forma de esclavitud. Son los padres los que venden a los hijos, son los padres los que reciben el salario del hijo, que desde los 9 años, 8 años, comienza ya a trabajar en las fábricas. Y es precisamente la pérdida incluso de la apariencia de contrato entre personas libres lo que abre la puerta a la intervención estatal en el régimen fabril. Es decir, el Estado interviene poniendo un poco de orden, regulando en particular la jornada de trabajo,
precisamente porque la fábrica muestra en las primeras décadas de desarrollo de la gran industria todos los excesos a los que se aboca el capital libre de todo control, de todo freno y de toda restricción jurídico-política. Bien, en el momento en que interviene el Estado, y ya en las secciones anteriores nos ha hablado de la intervención en la reducción de la jornada, tema que vuelvo a introducir ahora, pero también en la limitación de los tipos de trabajo que pueden desarrollar los niños, la supresión del trabajo nocturno para las mujeres. Bueno, todo esto, aunque se va haciendo sector por sector, nos dice Marx que como el capital es por naturaleza un nivelador, esto es, exige en todas las esferas de la producción como uno de sus derechos humanos innatos la igualdad en las condiciones de explotación del trabajo, la limitación legal del trabajo infantil en una rama de la industria provoca su limitación en las demás. Lo que se aplica en un sector termina siendo generalizado a todos los sectores de la industria. Bien. Interesantes, en mi opinión, las páginas 485 y 486, porque probablemente son páginas que algunas lecturas feministas poco dialécticas les pondría los pelos como escarpias. Aquí Marx señala que la ocupación extradomiciliaria de las madres genera un desapego antinatural, que Engels enmienda en la tercera y cuarta edición poniéndolo como natural. Pero es que en la nota a pie de página, Marx vuelve a hablar de que se vuelven atrozmente desnaturalizadas. O sea que no, obviamente no es un error de Marx, cuando dice que lo que dice en este párrafo, ¿no? Las altas tasas de mortalidad se deben a la ocupación extradomiciliaria de las madres con el consiguiente descuido y maltrato de los niños. Y señala este párrafo que le digo, bueno, que hay que leerlo en el contexto de su época. Las cuadrillas de mujeres, dice, suelen apartarse muchas millas de una aldea. Se las encuentra de mañana y al anochecer por los caminos. Las mujeres de pollera corta y con los correspondientes abrigos y botas, y a veces de pantalones, muy vigorosas y sanas en apariencia, pero corrompidas por la depravación habitual e indiferentes ante las funestas consecuencias que su predilección por ese modo de vida activo e independiente, depara a los vástagos, quienes languidecen en las casas. Cita a un médico que dice, ha de disculpar la profunda repugnancia que me inspira toda ocupación industrial en gran escala de mujeres adultas. En realidad, exclama el inspector fabril Robert Baker, en realidad será una dicha para los distritos manufactureros de Inglaterra que se prohíba a toda mujer casada con hijos trabajar en cualquier tipo de fábrica. Hay que recordar cómo eran las condiciones de trabajo en la fábrica, para entender que de lo que están hablando estos inspectores fabriles no es trabajo de oficina. No es de los trabajos de oficina ni los trabajos de las mujeres de clase media que a partir de los años 60 entran de forma masiva también al mercado de trabajo, sino de las condiciones específicas de la situación de la época. Muestra también en varias páginas, 487, 489, cómo, a pesar de que la ley establece que los niños tienen que tener un mínimo de formación, pues en realidad la enseñanza obligatoria es una farsa. Antes de que se promulgara la ley fabril revisada de 1844, no era raro que los maestros o maestras firmaran con una cruz los certificados de escolaridad, ya que ni siquiera sabían escribir su nombre. Ni siquiera sabían escribir su nombre.
Claro, los inspectores fabriles de la época pues nos da varios ejemplos que no voy a detallar de la poca formación que se daba en las escuelas a las que asistían los hijos de los obreros. Me llama la atención que el inspector fabril de Escocia al que más referencia hace era un Sir, Sir John Kincaid. Es decir, que la función de inspector fabril no es, como hoy, inspector de trabajo, pues un funcionario de segundo nivel, sino que señores que tienen categoría de caballeros, de sires, ejercen la función de inspector fabril con argumentos bastante críticos, por cierto. Bien. Termina la primera sección señalando que la maquinaria quiebra la resistencia que en la manufactura ofrecía aún el obrero varón al despotismo del capital. El despotismo del capital se vuelve absoluto y solamente comienza a ser limitado cuando se limita la incorporación masiva de niños y mujeres al personal obrero combinado. La segunda sección, prolongación de la jornada laboral. Si bien las máquinas son el medio más poderoso de acrecentar la productividad del trabajo, esto es, de reducir el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía, en cuanto a agentes del capital en las industrias de las que primero se apoderan, se convierten en el medio más poderoso de prolongar la jornada de trabajo más allá de todo límite natural. Las máquinas, en cuanto a agente del capital, son el medio más poderoso para prolongar la jornada de trabajo más allá de todo límite natural. Generan, por una parte, nuevas condiciones que permiten al capital dar rienda suelta a esa tendencia constante que le es propia y, por otra, nuevos motivos que acicatean su hambre rabiosa de trabajo ajeno. Como capital, y en cuanto tal el autómata posee en el capitalista conciencia y voluntad, está animado por la tendencia a constreñir a la mínima resistencia a las barreras naturales humanas renuentes pero elásticas. Un procedimiento de ampliar la elasticidad de las barreras naturales humanas es precisamente la incorporación de mujeres y niños a la fuerza de trabajo fabril. Esta resistencia se ve reducida por la aparente facilidad del trabajo en la máquina y el hecho de que el elemento femenino infantil es más dócil y manejable. Nos señala en este capítulo, en las páginas 492-493, que la maquinaria sufre un doble desgaste. El desgaste material, producto de la desvalorización por el desgaste, por el uso, se va estropeando, se va deshaciendo la máquina poco a poco, la amortización del capital, diríamos hoy, pero más habla también de un desgaste moral, que podríamos denominar desvalorización por innovación. El hecho de que una máquina que no se ha terminado de desgastar, no se ha amortizado completamente, se encuentra con que un proceso de innovación permanente la desvaloriza porque hay una nueva máquina más barata y más eficiente, o aunque al mismo precio o más eficiente, máquinas de generaciones antiguas, eso lo vemos, por ejemplo, hoy recientemente con los ordenadores, como ordenadores van siendo sustituidos a pesar de que no han perdido toda su vida, no han cumplido todo su periodo de vida útil, pero son desplazados por componentes más avanzados. Bajo condiciones incambiadas en los demás aspectos y dada una duración determinada, dice, este doble desgaste y sobre todo el desgaste moral lleva al capital a buscar prolongar la jornada lo máximo posible. ¿Para qué? Para utilizar la máquina el mayor tiempo posible, de las 24 horas, si fuera posible 24 horas, antes de que surja la posibilidad del desgaste moral. Bien. Bajo condiciones incambiadas en los demás aspectos y dada una duración determinada de la jornada laboral,
dice Marx, la explotación de un número doble de obreros requiere, asimismo, tanto la duplicación de la parte del capital constante invertida en maquinaria y edificios como la adelantada en materia prima, materiales auxiliares, etc. Sin embargo, al prolongar la jornada laboral, se amplía la escala de la producción, mientras que se mantiene inalterada la parte del capital invertida en maquinaria y edificios. No solo, pues, se acrecienta el plusvalor, sino que disminuyen las inversiones necesarias para la obtención del mismo. Aquí he puesto un ejemplo de lo que aquí dice Marx, manteniendo incambiados los demás aspectos, es decir, una tasa de explotación que sea la misma y un ritmo de desgaste material del 10% anual, lo que diríamos la amortización del 10%. Con una jornada de 8 horas, si queremos duplicar el volumen de valor creado, pues habrá que duplicar el número de capital fijo, el número de trabajadores, el número de horas trabajadas, etc. Sin embargo, podemos obtener el mismo resultado, una producción de 60, equivalente a 60 horas de valor, simplemente duplicando la jornada laboral, pasando de 8 a 16 horas, lo cual implica que en un día se duplica el ritmo del desgaste material, pero la cantidad de trabajo que vamos a utilizar para obtener, de trabajo vivo, para obtener ese producto, ese valor de 60, pues es exactamente la mitad, el que se necesitaba antes para producir un valor de 30. Disminuyen las inversiones necesarias para la obtención, porque en lugar de 200 C tenemos solamente 100 de capital constante. En la página 495 vuelvo a retomar un tema que ya salió en la página 398, que es un concepto importante, que es el concepto de trabajo potenciado. Recordemos que el trabajo potenciado es ese plus de valor que se crea por la existencia del obrero combinado. El valor que crea un obrero combinado es más que la suma del valor que crean los trabajadores individuales tomados uno a uno. Bien, pero esta cuestión del trabajo potenciado, y recordando que el plusvalor únicamente surge de las fuerzas de trabajo, de la parte variable que utiliza directamente el capital, de la parte variable del capital, esto, sin embargo, conduce al capital, el empleo de la maquinaria, la ampliación de la jornada de trabajo y la búsqueda de la maximización de la tasa de ganancia, pues lleva al capital a lo que Marx denomina una contradicción inmanente. La tasa de plusvalor solo aumenta en la medida en que el número de obreros se reduce. La tasa de plusvalor se determina por la proporción en que la jornada laboral se subdivide en trabajo necesario y plus trabajo. Aquí tenemos la fórmula de la tasa de plusvalor. El número de los obreros ocupados simultáneamente depende a su vez de la proporción entre la parte variable del capital y la parte constante. Ahora bien, resulta claro que la industria fundada en la maquinaria, por mucho que extienda el plus trabajo a expensas del trabajo necesario, gracias al acrecentamiento de la fuerza productiva del trabajo, solo genera ese resultado mediante la reducción del número de obreros ocupados por un capital dado. A una parte antes variable del capital, es decir, una parte que se convierta en fuerza viva del trabajo, la transforma en maquinaria, por tanto en capital constante, que no produce plusvalor alguno. Bueno, aquí está enunciando lo que después en el libro tercero va a enunciar como los fundamentos de la ley de la caída tendencial de la tasa de beneficio. Un crecimiento de la composición orgánica del capital que se traduce, bueno, aquí tendría que estar al revés para que esto fuera directo, diríamos que aquí sería la derivada menor que cero. Si aumenta este cociente, el número de trabajadores disminuye. Si aumenta la proporción de capital constante respecto a la de capital variable, el número de trabajadores disminuye, pero esta es una condición
para que el cociente del plustrabajo respecto al trabajo necesario aumente. Para aumentar la tasa de explotación hay que aumentar la composición orgánica del capital. Pero al aumentar la composición orgánica del capital, C partido por V, disminuye el número de trabajadores que son los únicos que producen plusvalía. En cualquier caso, esta tendencia a la reducción del trabajo vivo respecto al trabajo muerto, del capital variable respecto al capital constante, conduce a lo que más denomina en la página 497 una población superflua, tema que va a retomar más adelante en el capítulo sobre la Ley General de la Acumulación Capitalista. La máquina arroja por la borda todas las barreras morales y naturales de la jornada laboral. Termina el capítulo, el apartado del capítulo, el acápite del apartado del capítulo, señalando, recordad de nuevo, que la máquina es el medio más seguro para prolongar la jornada laboral. ¿Disculpaban acaso la esclavitud de unos como medio para alcanzar el pleno desarrollo de otros? Pero, dice, antes de la llegada de la máquina, en la época que escribía Maculo y Bastiat, todavía había una cierta presencia de la manufactura, carecían del órgano específicamente cristiano que les permitiera predicar la esclavitud de las masas para hacer de unos cuantos advenedizos toscos o semicultos prominentes hilanderos, fabricantes de embutidos al por mayor e influyentes comerciantes en betún de calzado. El siguiente acápite, intensificación del trabajo. Si antes he hablado del trabajo potenciado, ahora introduce la noción de intensificación del trabajo. Sobre fundamento de la jornada laboral limitada legalmente, se desarrolla y adquiere importancia decisiva un fenómeno con el que ya nos hemos encontrado antes, a saber, la intensificación del trabajo. La máquina tiende a prolongar el trabajo todo lo posible, y a incorporar y a flexibilizar, incorporando mujeres y niños. Pero llega el Estado y reduce la jornada laboral a 12 horas y luego a 10 horas. Con lo cual, no se puede prolongar la jornada de trabajo. ¿Qué es lo que hace el capital entonces? Intensifica el trabajo. Dice, al analizar el plusvalor absoluto, tomábamos en consideración primordialmente la magnitud del trabajo en cuanto a su extensión, mientras que el grado de su intensidad estaba presupuesto como dado. Hemos de considerar ahora el trastocamiento de la magnitud de extensión en magnitud de intensidad o de grado. En el momento en que se produce la reducción coercitiva de la jornada laboral, es decir, por ley, con el impulso enorme que imprime al desarrollo de las fuerzas productivas y a la economización de las condiciones de producción, se impone un mayor gasto de trabajo en el mismo tiempo. Un mayor gasto de trabajo por hora. Antes decíamos que en una hora de trabajo se suministra una hora de trabajo. Pero ahora esa hora de trabajo es más intensa. Una tensión acrecentada de la fuerza de trabajo. Un taponamiento más denso de los poros que se producen en el tiempo de trabajo. Esto es, impone al obrero una condensación del trabajo en un grado que es solo alcanzable dentro de la jornada laboral reducida. Los poros, dentro de la jornada de 10 horas, pues a lo mejor había media hora para el desayuno, pues hay que reducirlo a 20 minutos. Ya tenemos 10 minutos más de trabajo. O había 10 minutos para ir al baño, lo reducimos a 5 minutos. Ya tenemos 5 minutos añadidos a la hora de trabajo. La hora sigue siendo la misma, o la jornada, las 10 horas siguen siendo las mismas, pero el tamaño de los poros se reduce. Esta cuestión de los poros, por cierto, que más se identifica en las primeras fases del desarrollo fabril, tienen una importancia creciente en la época del taylorismo y del fordismo, en la época de la fábrica automática después de la Segunda Guerra Mundial, donde el control de los tiempos y movimientos se amplía a la reducción máxima de los tiempos de descanso.
Hay historias de fábricas donde, por ejemplo, el uso de los servicios se limita mediante un procedimiento que consiste que a los 3 minutos se abre automáticamente la puerta y la puerta del baño da a la fábrica. Especialmente útil en fábricas donde se emplea mucha fuerza de trabajo femenina. Bueno, eso, que es una práctica de los años 70-80, es un procedimiento para limitar a 3 minutos los poros del tiempo de estar cambiando aguas en el servicio por parte de las trabajadoras, de las obreras. Lo mismo que el tiempo que se puede dedicar a salir a fumar el cigarrillo o, por supuesto, los tiempos de las comidas obligatorias, etc. La reducción de los poros y, por tanto, la condensación en una hora de trabajo efectivo mucho mayor es cada vez uno de los elementos fundamentales, y también lo reconocen más aquí, de las malas condiciones de vida en las que desarrollan los trabajadores industriales. Pero, ya nos dice, esto solo es posible hacerlo reduciendo la jornada, porque implica un mayor agotamiento de la población trabajadora. Junto a la medida del tiempo de trabajo como magnitud de extensión, aparece ahora la medida del grado alcanzado por su condensación. La condensación de la hora de trabajo es la inversa de la intensificación de la hora de trabajo. La hora más intensiva de la jornada laboral de 10 horas contiene ahora tanto o más trabajo. Esto es, la fuerza de trabajo gastada, que la hora es más porosa que la jornada laboral de 12 horas. Por lo cual, en la jornada laboral de 7 horas y media se genera más trabajo que en la jornada laboral de 8 horas. Podríamos decir. Y el capital aplica los procedimientos que requiere para lograr esa cuestión. Un fenómeno moderno que ya más identifica hace 150 años. Pero, claro, la cuestión es, ¿qué significa eso? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se intensifica el trabajo? Bueno, en la página 500 hay un error en el texto, porque aparece 3,5 en el primer párrafo, al final del primer párrafo. Dice, prescindiendo del aumento del plusvalor relativo por medio de la fuerza productiva que centra el trabajo, 3,5 horas contra 6 2/3 horas de trabajo necesario. Bueno, en realidad es 3 1/3, porque si no, no saldría más de 8 horas. Es 3 1/3 horas contra 6 2/3 horas de trabajo necesario. No saldría más de las 10 horas, si no. Y en alemán, en la edición en alemán pone 1/3. O sea que es un error de la edición en español. Bien. ¿Qué es lo que nos dice más? Bueno, pues dentro de ciertos límites que no explica, dentro de ciertos límites, lo que se pierde en duración se gana en cuanto al grado en que se manifiesta la fuerza. ¿Qué significa intensificar? ¿Cómo se intensifica el trabajo? Aumentando la fuerza que se ejerce en cada hora de trabajo. La fuerza humana, claro, hablando de la fuerza de trabajo. La reducción de la jornada laboral crea primordialmente la condición subjetiva para la condensación del trabajo. La máquina se convierte en un medio para arrancar más trabajo en el mismo tiempo. Ya no para prolongar la jornada de trabajo, sino para intensificar el trabajo. Y pone varios ejemplos en las páginas siguientes, pues que, por ejemplo, dice que en 1932 se produjo la reducción de la jornada legal a 12 horas. De las 16 habituales, digamos una reducción del 25%. Bueno, pues las lanzaderas, la mejora tecnológica en las lanzaderas incrementó la productividad en un 30%. En 1847 se estableció en Inglaterra la jornada legal de 10 horas, una reducción más o menos del 16% respecto a las 12 horas. Bueno, pues en ese momento
El uso de mule aumenta en un 20% la productividad, la máquina de vapor en un 50%. Y la explotación más intensiva de la fuerza de trabajo, es decir, lo que aquí llama la reducción de los poros y la intensificación del trabajo en cada hora, dice que incrementa entre un 35 y un 85%. Es decir, que en una hora prácticamente el trabajador hace el doble de esfuerzo del que hacía cuando trabajaba 12 horas. Las leyes de 1844 y 1850 reconocen que la reducción de la jornada laboral ha provocado ya una intensificación del trabajo perniciosa para la salud de los obreros y, por tanto, para la fuerza misma del trabajo. No cabe la mínima duda de que la tendencia del capital, no bien la ley le veda de una vez para siempre la prolongación de la jornada laboral, a resarcirse mediante la elevación sistemática del grado de intensidad del trabajo y a convertir todo perfeccionamiento de la maquinaria en medio para un mayor succionamiento de la fuerza de trabajo, pronto hará que se llegue a un punto crítico en el que se volverá inevitable una nueva reducción de las horas de trabajo. Y termina en una nota a pie de página diciendo que ya empieza a haber manifestaciones a favor de la jornada de 8 horas, de las 10 a 8 horas. Ya la identifica y dice que será inevitable el hecho de intensificar tanto el trabajo, pues es que en 10 horas no se puede, se agota el obrero. 8 horas. Curiosamente, desde las 8 horas hay un proceso de intensificación tremendo en el siglo XX, pero bueno, por lo visto no ha sido necesario lo que aquí señala Marx, un nuevo, no se ha vuelto inevitable una nueva reducción de las horas de trabajo, por lo menos de forma masiva, como pasar de 16 a 12, de 12 a 10 o de 10 a 8. La reducción de la jornada laboral no solamente como una conquista obrera, sino como una necesidad para mantener viva y en condiciones de producción de salud mínima a la fuerza de trabajo laboral. Bien, el siguiente apartado es el de la fábrica. El elemento fundamental de la fábrica es el obrero total combinado. La máquina termina por servir como medio sistemático de poner en movimiento más trabajo en cada momento o de explotar cada vez más intensamente la fuerza de trabajo. Bueno, pues la máquina inserta en el conjunto de máquinas que conforman la fábrica, pues tiene su expresión más desarrollada. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que el obrero fabril, que es el obrero total combinado, implica la sustitución de la jerarquía propia del trabajo manufacturero por la uniformidad del trabajo fabril basado en máquinas. Dice Marx, con la herramienta de trabajo se transfiere también del obrero a la máquina el virtuosismo. Palabra muy interesante, hay un libro de Richard Sennett sobre el virtuosismo y la desaparición del virtuosismo en el siglo XX. Por lo visto, esto es un proceso de uniformización del trabajo que ha durado más de un siglo. No se logra de forma absoluta al principio. El virtuosismo se transfiere a la máquina en el manejo de aquella. La capacidad de rendimiento de la herramienta se emancipa de las trabas personales inherentes a la fuerza de trabajo humano. Queda abolido con ello el fundamento técnico sobre el que descansa la división del trabajo en la manufactura. Por eso, en lugar de la jerarquía de los obreros especializados, característica de esa división del trabajo, aparece en la fábrica automática la tendencia a la equiparación o nivelación de los trabajos que deben ejecutar los auxiliares de la máquina. De los trabajadores especializados al obrero especialista, porque la expresión OS, que recibimos del francés, obrero ouvrier spécialiste, es el obrero que no está especializado. Es el obrero especialista en servir para cualquier cosa. Esa es la expresión OS.
propia del análisis del proceso laboral en los años 60, la sociología del trabajo, lo elabora en los años 60, pero ya lo señala Marx como del obrero especialista pasamos al auxiliar de la maquinaria, al peón, al servicio de la máquina. Bueno, ¿y esto en qué se traduce? Bueno, pues aquí va a introducir varios elementos. Por ejemplo, en primer lugar, el tema del aprendizaje. Si ya había dicho que la obligación de formación básica de los niños obreros pues era una desfachatez en la práctica porque no se cumplían y no aprendían absolutamente nada, ahora el aprendizaje, que ocupaba un papel muy importante en la formación del trabajo especializado, ahora el aprendizaje se orienta a condicionar a los trabajadores para que realicen un trabajo repetitivo, monótono, continuo en el tiempo y, bueno, pues no les genere pues alucinaciones a las 2 o 3 horas de estar apretando tornillos. El famoso, lo que está expresando aquí Marx es lo de la película Tiempos modernos de Charles Chaplin, el obrero apretando tornillos y que sale de la fábrica que no sigue con el movimiento apretando el tornillo. La especialidad vitalicia de manejar una herramienta parcial se convierte en la especialidad vitalicia de servir a una máquina parcial. Se utiliza abusivamente la maquinaria para transformar al obrero desde su infancia en parte de una máquina parcial. De esta suerte no solo se reducen considerablemente los costos necesarios para la reproducción del obrero, sino que a la vez, es decir, porque desaparecen los costes de formación, de aprendizaje, sino que a la vez se consuma su desvalida dependencia respecto al conjunto fabril, respecto al capitalista, pues. Aquí, como en todas partes, ha de distinguirse entre la mayor productividad debida al desarrollo del proceso social de producción y la mayor productividad debida a la explotación capitalista del mismo. Otro elemento que señala, que tampoco lo desarrolla demasiado, es la incorporación de la ciencia, cómo la ciencia traslada a la máquina la habilidad detallista del obrero mecánico individual. La ciencia se convierte en el poder del patrón, del empleador, del capitalista. Mediante su transformación en autómata, el medio de trabajo se enfrenta al obrero durante el proceso mismo de trabajo como capital, como trabajo inanimado que domina y succiona la fuerza de trabajo viva. La escisión entre las potencias intelectuales del proceso de producción y el trabajo manual, así como la transformación de las mismas en poderes del capital sobre el trabajo, se consuma, como ya indicáramos, en la gran industria, erigida sobre el fundamento de la maquinaria. La habilidad detallista del obrero mecánico individual, privado de contenido, desaparece como cosa accesoria e insignificante ante la ciencia, ante las descomunales fuerzas naturales y el trabajo masivo social que están corporificados en el sistema fundado en las máquinas y que forman con este el poder del patrón. La fábrica desarrolla la máxima expresión de lo que denomina la disciplina cuartelaria. De modo que la división del trabajo más importante en la fábrica moderna no es la división entre especialistas, porque todo se convierte en apéndices de la máquina, sino la división entre obreros manuales y capataces, supervisores, controladores y controlados. El código fabril en el cual el capital formula como un legislador privado y conforme a su capricho la autocracia que ejerce sobre sus obreros, sin que en dicho código figure esa división de poderes de la que tanto gusta la burguesía, ni el sistema representativo aún más apetecido por ella. No es más que la caricatura capitalista de la regulación social del proceso laboral, que se vuelve necesaria al introducirse la cooperación en gran escala y el empleo de medios de trabajo colectivos, principalmente de la maquinaria. La libreta de castigos en manos del capataz reemplaza al látigo del negrero.
Todas las penas, naturalmente, se resuelven en multas en dinero y descuentos del salario. Y la sagacidad legislativa de los licurgos fabriles hace que la transgresión de sus leyes le resulte más lucrativa, si cabe, que el acatamiento de las mismas. Como las multas que se ponen a los trabajadores, supera incluso el salario semanal que adquiere, que cobra. Bueno, este párrafo es también especialmente significativo por cómo limita la famosa democracia burguesa, la división de poderes y el sistema representativo, pues se convierten también en una ficción para la mayor parte de la población que está sometida a la autocracia del Código Fabril, a la disciplina cuartelaria que se impone en la fábrica. Y por eso es obvio que los trabajadores no están muy contentos con este cambio de la manufactura a la industria, de la herramienta a la maquinaria, y Marx señala cómo se originan distintas luchas entre el obrero y la máquina. Estas luchas ya empiezan en la época de la manufactura, pero dice que en el momento de la manufactura la lucha entre el capitalista y el asalariado, que principia con la relación capitalista misma y sus convulsiones, se prolongan durante todo el periodo manufacturero, pero no es sino con la introducción de la maquinaria que el obrero combate contra el medio de trabajo mismo, contra el modo material de existencia del capital. Su revuelta se dirige contra esa forma determinada del medio de producción en cuanto a fundamento material del modo de producción capitalista. ¿Qué ocurre? Pues que estas máquinas que suplantan la sabiduría y el virtuosismo del obrero especializado existen desde hace mucho tiempo. Y pone el ejemplo de la Mühlenstuhl, también llamada Bandmühle o Schnurrmühle, molino de cintas o molino de cordones, el telar de molino, precursora de las máquinas de hilar y de tejer, y por lo tanto de la revolución industrial del siglo XVIII. Esta se inventa ya en el siglo XVI, en 1530. Pero no es hasta 200 años después, más de 200 años después, precisamente por la oposición de los artesanos, no es hasta más de 200 años después que se legaliza su uso. También hace referencia al ludismo, al movimiento ludista, en los distritos más recientes, en los distritos manufactureros ingleses durante los primeros 15 años del siglo XIX. Dice, se requirió tiempo y experiencia antes de que el obrero distinguiera entre la maquinaria y su empleo capitalista, aprendiendo así a transferir sus ataques, antes dirigidos contra el mismo medio material de producción, a la forma social de explotación de dicho medio. En el periodo manufacturero, ya digo, la lucha existe, hay una resistencia a la introducción de innovaciones tecnológicas, pero, dice, en realidad durante todo el periodo manufacturero la lucha no es tanto entre obreros y empresarios como entre grandes y pequeños propietarios rurales. El periodo del robo de tierras en gran escala. Dice, en sus comienzos, pues, este trastocamiento de la agricultura, que es la base de la acumulación interna para el desarrollo de la acumulación de capital necesaria para las primeras fábricas y de obreros en las ciudades, etcétera, en sus comienzos este trastocamiento de la agricultura presenta más bien la apariencia de una revolución política. Es decir, lo que es una lucha económica se manifiesta como lucha política y solo se presenta como lucha económica del obrero contra la máquina, del obrero contra el capitalista, en el periodo del maquinismo. En cuanto máquina, el medio de trabajo se convierte en competidor del propio obrero. Y dice Marx esta expresión interesante, la autovalorización del capital por la máquina
está en relación directa al número de obreros cuyas condiciones de existencia aquella aniquila. Todo el sistema de la producción capitalista se funda en que el obrero vende su fuerza de trabajo como mercancía. Pero como la máquina sustituye fuerza de trabajo, no puede vender su fuerza de trabajo, se convierte en población superflua, tema que ya ha citado antes y que ya digo volverá a desarrollar en un capítulo posterior, y esto es lo que genera una situación lamentable. Llega a decir en un momento, la historia universal no ofrece ningún espectáculo más aterrador, la historia universal, ningún espectáculo más aterrador, ni siquiera los esclavos que construían las pirámides, que el de la extinción gradual de los tejedores manuales ingleses del algodón. Aunque más adelante señala que la extinción de los obreros, de los trabajadores manuales del algodón en la India fue incluso más aterradora que el de Inglaterra. Citando a quién, al gobernador de la época de las Indias Orientales en 1834-35, los huesos de los tejedores de algodón hacen blanquear las llanuras de la India. Se mueren de hambre literalmente, quedan tirados en el suelo, el calor y las bestias pues los quitan, se comen toda la carne y quedan los huesos tirados de todos los tejedores de algodón en la India. Es decir, lo que aparece, lo que según algunos apologetas del capitalismo, es un efecto temporal, la introducción de nuevas máquinas sustituye trabajadores, pero que encontrarán trabajo en otros lugares, o volverán a ser contratados cuando se amplíe la escala de la producción. Dice, no, el efecto temporal de la máquina es permanente, porque puesto que constantemente se apodera de nuevos dominios productivos. Decir, bueno, el obrero desplazado de la máquina, por las nuevas máquinas en la industria del automóvil encontrará trabajo trabajando de expendedor de hamburguesas en McDonald's, pero es que llegarán las máquinas a McDonald's y desaparecerán los puestos de trabajo de expendedores de hamburguesas en McDonald's también. El medio de trabajo asesina al trabajador. La máquina, sin embargo, la maquinaria, sin embargo, no solo opera como competidor poderoso, irresistible, siempre dispuesto a convertir al asalariado en obrero superfluo. El capital proclama y maneja abierta y tendencialmente a la maquinaria como potencia hostil al obrero. La misma se convierte en el arma más poderosa para reprimir las periódicas revueltas obreras, las huelgas, dirigidas contra la autocracia del capital. Según Gaskell, la máquina de vapor fue desde un primer momento un antagonista de la fuerza humana, el rival que permitió a los capitalistas aplastar las crecientes reivindicaciones obreras, las cuales amenazaban empujar a la crisis al incipiente sistema fabril. Se podría, dice Marx, escribir una historia entera de los inventos que surgen desde 1830 como medios bélicos del capital contra los amotinados obreros. Recordando, dice, ante todo la self-acting mule, pues la misma inaugura una nueva época del sistema automático. Y termina con dos citas que me parecen muy interesantes. Una, recalcando esto que ha señalado, de Andrew Ur. Cuando el capital pone a la ciencia a su servicio, impone siempre la docilidad a la rebelde mano del trabajo. Y otra de James Naismith, el inventor del martillo pilón de vapor. Ahí está el martillo pilón de vapor, que inventó ese señor, que fue el fundador de la Naismith Gaskell, la empresa esta, que ha citado anteriormente. El rasgo característico de nuestros modernos perfeccionamientos mecánicos es la introducción de máquinas y herramientas automáticas. Lo que tiene que hacer ahora un obrero mecánico, y lo que puede hacer cualquier muchacho, no es trabajar él mismo, sino vigilar el espléndido trabajo de la máquina.
toda esa clase de obreros que depende exclusivamente de su destreza está actualmente marginada. Antes yo empleaba 4 muchachos por cada mecánico. Gracias a estas nuevas combinaciones mecánicas he reducido el número de obreros adultos de 1.500 a 750. La consecuencia fue un considerable aumento de mis ganancias. Tan considerable que se retiró a los 42 años. Y se dedicó a la astronomía, que es lo que le gustaba, y vivió hasta los 80, normal. Porque las ganancias que había conseguido fueron muy grandes. Y se me ha desaparecido una transparencia en la que citaba 2 párrafos en los que Marx habla de aquí está. Bueno, la disciplina cuartelaria no, me la pasé. Marx insiste continuamente en el texto en que el maquinismo es una agresión vital contra el obrero. Lo dicen las páginas 515 y 16 y en la 19-20. Por ejemplo, y también en otro párrafo que ya hemos leído anteriormente. El trabajo mecánico agrede de la manera más intensa el sistema nervioso y a la vez reprime el juego multilateral de los músculos y confisca toda actividad libre, física e intelectual del obrero. Hasta el hecho de que el trabajo sea más fácil se convierte en medio de tortura, puesto que la máquina no libera del trabajo al obrero, sino del contenido a su trabajo. Eso en la página 515 y 16. Y en la 19-20. Todos los órganos de los sentidos son uniformemente agredidos por la elevación artificial de la temperatura, la atmósfera cargada de desperdicios de la materia prima, el ruido ensordecedor, etc. Para no hablar del peligro mortal que se corre entre la piñada maquinaria, la cual produce sus partes industriales de batalla con la misma regularidad con que se suceden las estaciones. La economía en los medios sociales de producción, madurada por primera vez en el sistema fabril como en un invernáculo, en manos del capital, se vuelve a la vez un robo sistemático en perjuicio de las condiciones vitales del obrero durante el trabajo. Robo de espacio, aire, luz y de medios personales de protección contra las circunstancias del proceso de producción peligrosas para la vida o insalubres. Y no hablemos de aparatos destinados a aumentar la comodidad del obrero. Que no existe. Bueno, me lo he saltado. Y con eso terminamos la presentación de las 3 secciones que tenemos para hoy. Varias cosas. Una duda un poco chorrada y luego varios comentarios. La duda es que no he entendido muy bien, es en la parte de 515. ¿Qué apartado es para la nota es, bueno, no es la nota, pero es la 185. Y es la parte de la fábrica. Sí. Aquí nos dice, que lo has leído, pero no sé si lo entiendo bien. No solo se reducen considerablemente los costos necesarios para la reproducción del obrero, sino que a la vez se consuma su desválida dependencia respecto al conjunto fabril. Respecto al capitalista, aquí, a que aumenta la dependencia, o sea, llega a su... se desarrolla, quiero decir, porque su desválida dependencia. Claro. Aumenta su dependencia. A ver, los costes que se reducen, entre otras cosas, es porque al no ser un trabajo cualificado, la formación que requiere el trabajo cualificado del herrero, del zapatero, del tejedor, del sastre, pues desaparece en el obrero fabril. Da igual que fabrique zapatos, que fabrique tejidos o muebles. Es el obrero que no tiene ninguna formación. Por tanto, si no tiene formación necesaria, pues esos son... Y como ya había dicho, los costes de formación son parte de los costes necesarios, pues aquí se reducen. Es más barato reproducir al obrero.
porque no hay que formarle. Y Del aumento de o sea, yo lo que no entendía era la segunda expresión, la de Desvalida. el aumento de la... pues que porque no, o sea, no, eso, no, o sea, ni siquiera él acciona las herramientas, que en un momento incluso también podría poseer sus herramientas, digo yo, ¿no? En los talleres y así, igual incluso Sí. ellos. Entonces ya es una dependencia absoluta porque encima el obrero tampoco tiene la capacidad de crear su fábrica, o sea, ya es la situación esa también de la primera, de la transacción de la mercancía, de que es libre, hace referencia a la condición esa de que pierdes la libertad, ¿no? Que es la primera condición, o sea, la primera condición de la fuerza de trabajo. Yo creo que es una referencia a eso. No, yo creo que no es. O sea, que respecto a la pérdida de condición de libertad de la fuerza de trabajo, se refiere en todo caso a las mujeres y a los niños. Los niños es evidente, las mujeres hoy en día podríamos, desde luego, o sea, eso no se aplica a la actualidad porque son libres por naturaleza. Bueno, por naturaleza no hay ser humano libre por naturaleza, libres bajo el capital. Y aquí que se refiere únicamente respecto al conjunto fabril, respecto al capitalista dentro de lo que es el entramado fabril. Pero la libertad para vender la fuerza de trabajo la preserva el obrero varón, en este caso. Y esa además es la base del modo de producción capitalista, porque sin obreros libres no hay modo de producción capitalista. Hay esclavos y el esclavismo no es este modo de producción. Lo que sucede aquí es que se vuelve un apéndice, como has dicho antes en la anterior argumentación, es decir, un apéndice que es controlado por un mecanismo semiautomático en el que no ha participado ni en cuanto a potencia intelectual y el cual le aplasta y le destruye como persona, es decir, está especializado únicamente en una operación, etcétera, ¿no? Pero yo creo que se refiere a eso. Lo otro es cuestión del ámbito de la circulación, por así decirlo, es decir, la circulación, el obrero sigue siendo libre. Esa es la base de la producción de mercancías. Donde aquí perdería la libertad sería dentro de la fábrica. Por eso habla de despotismo dentro de la fábrica, por eso habla de negación de división del trabajo dentro de la fábrica, porque parece que la fábrica, esto dentro de la lectura republicana de Marx y tal y cual se comenta bastante, dentro de la fábrica como que se anulan lo que son los derechos del hombre. Es decir, aquí lo que rige es el feudalismo, por así decirlo, dentro de la fábrica, como forma concreta de realización del contenido general de la relación del capital, que es la extracción de plusvalía a través de la explotación de obreros libres. Pero dentro de la fábrica lo que sucede es que él carece de derechos y además se ve sometido a ese autómata. Pues más que el feudalismo, el despotismo. Que pueda ser feudal o... Las leyes del Sí, bueno, sí, despotismo. Despotismo, sí. Bueno, básicamente porque la burguesía se revela contra un modo de producción concreto que es el feudalismo. No se revela contra el esclavismo, pero que sí, podríamos hablar de eso. Negación simplemente de lo que son las relaciones burguesas de igualdad, ¿no? Bueno, fraternidad. Igualdad. Al esclavismo, porque el trabajador dentro de la fábrica no puede renunciar al trabajo, a trabajar. Una vez que ha firmado el contrato, tiene que trabajar. Y ahí pone varios ejemplos de que más que el feudalismo, el esclavismo. O sea, el régimen de la fábrica es un régimen esclavista. Dentro de la fábrica, de obreros libres que entran como seres libres, que firman un contrato y mientras están dentro se convierten en esclavos. Bueno. Lo del tema de la libertad, eso no solo lo introduce cuando habla de las mujeres y los niños, el trabajo femenino y infantil, pero luego lo recupera varias veces. O sea, no se refiere únicamente a, vamos a decir, cuando está hablando pues, que los padres son ya como tratantes de esclavos directamente. No solo lo menciona él, lo menciona varias veces. Sí, dentro de la fábrica, negación de la libertad dentro de la fábrica. Que se refiere a esa primera condición del intercambio de mercancías que antes, o sea, que aquí ya cambia eso, que ya el obrero ni siquiera es libre, no está vendiendo su fuerza de trabajo libremente, está obligado a hacerlo. No, obligado jurídicamente no está a hacerlo. No, pero o sea, sí que habla de que esa condición cambia en la gran industria. ¿Pero por qué?
O sea, esto es lo que hemos comentado más. Pues ¿no? ¿por qué no? Porque Claro. está desposeído, totalmente desposeído ahora. Pero eso, el obrero es libre de vender. De la industria. Sí, sí. O sea, el obrero es libre de vender su fuerza de trabajo al capitalista que él desee, lo que no es libre es de no venderla en absoluto. O sea, está obligado a venderla a la clase de los capitalistas, pero eso ocurre con cualquier proletario en cualquier situación. O sea, vamos viendo en estos capítulos el desarrollo del modo de producción capitalista y en paralelo al desarrollo del capital ocurre el desarrollo del proletariado, que es esta clase de trabajadores que, desposeídos de los modos de producción, se ven obligados de vender libremente su fuerza de trabajo a un capitalista. Sí, pero eso es una dependencia material impersonal. Es decir, O sea, jurídicamente, yo evidentemente, dependo, sigue sí, siendo libre pero de vendérsela a un efectivamente, capitalista u otro. efectivamente lo que trae el capitalismo es la liberación respecto a los medios de producción, como ya vimos, pero también respecto a la relación jurídica de dependencia que preexistía en el esclavismo o en el feudalismo. Y eso se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque el obrero es libre de vender su fuerza de trabajo. El obrero es poseedor de una mercancía. La fuerza de trabajo es una mercancía que posee. La cuestión es que, obviamente, esa fuerza de trabajo no se la puede vender a cualquiera y con el maquinismo la dependencia se incrementa o se agudiza en la medida en que su fuerza de trabajo, o bueno, esto además no, fue en la manufactura cuando se agudizaba, porque su fuerza de trabajo solo se la podía vender a un particular muy concreto porque él era un obrero especialista que no tenía ni idea de hacer nada más. Justo con el maquinismo, quizá de hecho, bueno, parece que hay más margen o más libertad de vender tu fuerza de trabajo porque como todo está desespecializado, descualificado. Es que por eso yo Más no margen. entiendo por qué dice que se consuma. Claro, por eso decía, se consuma, se lleva al extremo o se profundiza, ¿no? Se consuma. Yo creo que aquí está hablando en términos un poco más técnicos, en ese Sí, sentido de que eso es. el obrero en la manufactura pierde su capacidad de poder realizar el trabajo en su totalidad y por lo tanto se vuelve más dependiente del proceso en un conjunto. El proceso como cosa que cobra una forma de vida independiente del trabajador se vuelve una dominación sobre sí y el trabajador ahora solo puede producir dentro de ese proceso y aquí pues se vuelve esa dominación objetiva de la técnica todavía mayor. El obrero de fábrica solo puede producir dentro de la fábrica y es técnicamente totalmente dependiente de esa fábrica porque él no es capaz de trabajo autónomo por sí mismo. O sea, yo diría que o sea, la cuestión de por qué aquí se llega al culmen es porque aquí hay que mirar, o sea, hay dos perspectivas de Marx. Una es la del maquinismo como sistema de producción aplicado a cualquier modo de producción social, es decir, incluido el comunismo, por ejemplo, y dice, desaparece la base técnica de la división social del trabajo. ¿Por qué? Porque si yo lo que he hecho es cristalizar en un mecanismo automático todo el conocimiento de la sociedad, por ejemplo, y hacer que trabaje por sí mismo, la persona que emplea esa máquina no necesita una formación especial. En ese sentido, puede operar esa máquina, pero puede operar otra, puede operar la otra, puede operar un conjunto muy, muy variado. Entonces, se borra la división técnica. Pero lo que dice más aquí es, sin embargo, ¿no? Bueno, aunque ahora desde el punto de vista tecnológico la maquinaria arroja por la borda del viejo sistema de revisión del trabajo, en un primer momento este sistema vegeta en la fábrica por la fuerza de la costumbre como tradición de la manufactura para después ser reproducido y consolidado por el capital de manera sistemática y bajo una forma aún más repulsiva como medio de explotación de la fuerza de trabajo. Lo que hace el capital es decir, sí, muy bien, esta posibilidad existe, pero no, es una posibilidad que yo, como valorización del valor, pretenda materializar porque prefiero que sigan adscribiéndose los obreros a una máquina concreta. ¿Por qué? Así me ahorro costos de formación, etc. Entonces, lo que hace el maquinismo es, al mismo tiempo, reproduce la división del trabajo. Yo creo que es los dos cambios. Pero técnicamente, la maquinaria, por eso, bueno, ya había dicho en otras sesiones, por eso la maquinaria es un progreso objetivo, porque básicamente libera al ser humano de esa estrechez gremial que le hacía exclusivamente dependiente de una herramienta o de un proceso de trabajo en concreto. Ahora, somos libres, como quien diría, o podemos ser libres, podemos desarrollar capacidades multilaterales para controlar todo el proceso de producción, solo que el capital no lo permite. O sea, no lo permite, el capital no le interesa eso. Pero futuramente el obrero que trabaje en el... Bueno, obrero, he dicho, bueno, las personas que en el comunismo desarrollen sus facultades productivas no tendrán que estar atados a una máquina, sino que al revés, ¿no? Podrán hacer diversas actividades porque, bueno, pues básicamente porque no requieren una formación extraordinaria, ¿no? Entre otras cosas. Eso por una parte.
Pero para conseguir eso, o sea, es importante no estar aborregado. Y si, o sea, y si el avance de la técnica bajo el paraguas capitalista va ligada del aborregamiento, pues entonces no sé cómo se puede dar ese paso. Y o sea, el trabajo es lo que emancipa al ser humano de la naturaleza. Cuando ya no eres dueño de ese trabajo, no eres parte de esos procesos, no lo entiendes, no sabes cómo funciona, es muy difícil. O sea, aquí en un momento habla, y es muy interesante, que no es lo mismo no dejar que se desarrolle la inteligencia a directamente destruirla. O sea, son... Y en la página 482 dice lo del tema de que antes, o sea, bueno, esta condición del intercambio de las mercancías. La maquinaria asimismo revoluciona radicalmente la recreación formal de las relaciones capitalistas, el contrato entre el obrero y el capitalista. Sobre la base del intercambio de las mercancías, el primer supuesto era, hasta este momento era, ahora ya no. ¿Pero dónde está eso? ¿Y en qué página? En la 482. 121. 121. Nota 121 es cuando está hablando de las mujeres, entiendo. Sí, pero que esto no Claro. aquí se vuelve a repetir. O sea, esto no lo dice solo aquí, lo vuelve a repetir. No lo vuelve a repetir. Eso sí lo vuelve a repetir, a lo largo del capítulo aparece varias veces. O sea, ese supuesto cambia. O sea, ese supuesto cambia porque, y en parte es también porque o sea, es decir, no es lo mismo hacer unos zapatos cuando todos son talleres que hacer unos zapatos cuando la maquinaria está tan evolucionada que tú no puedes competir contra eso. Tú no tienes, o sea, no hay posibilidad de que puedas producir al mismo nivel que la fábrica. Pero la libertad del obrero no era producir al mismo nivel que la fábrica, era vender su fuerza de trabajo. Pero, A otro, no a sí mismo. Eso ya... Sí, pero o sea, que si esa libertad está condicionada en tanto que no tienes opción de otra cosa en este momento ya. O sea, no hay posibilidad de que tú puedas hacer otra cosa. Y antes tampoco, porque el obrero no disponía de capital para hacerlo. En realidad, yo, esto de que has comentado de el obrero vende su trabajo de forma libre, ¿no? Firma un contrato libre, el capitalista, tal, que no, porque es jurídicamente libre para hacerlo, ¿no? Eso también, es que yo creo que era al final del libro anterior, decía que realmente no, o sea, esa libertad, no sé cómo lo decía exactamente, habría que buscarlo, pero que no era, o sea, que era esclavo, ¿no? Que era esclavo del capital y demás, pero al final eso ya lo traía anteriormente, o sea, también simplemente, pues porque, bueno, no tiene de otra, ¿no? Como dices tú, pero eso lo traía, lo trae más mucho antes y ahora lo vuelve a traer. Pero tu posición de igualdad no es la misma cuando tú tienes un conocimiento que has interiorizado y que eres capaz de hacer esto. Nadie más puede hacer esto. Esto lo puedo hacer yo. No lo puede hacer nadie más. Entonces, eso a ti te da una posición para poder libremente vender tu fuerza de trabajo que tiene unas cualidades que son, ahora no. Eso te da una posición ventajosa en la venta. Claro, ¿no? Por eso que bueno que es libre. Pero esto no es más o menos libertad. La libertad no es algo cuantitativo. La libertad es libertad de yo puedo venderlo, no venderlo formalmente a quien quiera. O sea, cuando lo ha traído más, lo ha dicho en el sentido que es libre jurídicamente de vender su fuerza de trabajo, pero luego realmente es un esclavo del capital como el resto de los obreros porque no poseen medios de producción para su reproducción, ¿no? Pero no lo trae de otra manera. Aquí sí es verdad que lo habla como que antes vendía su propia fuerza de trabajo, pero ahora no tiene de otra, que también que diferentes ¿no? hijos y mujer también vendan ahora, ¿no? Los tres la fuerza de trabajo, o sea, pero tampoco lo dice de otra manera, o sea, no sé, yo creo que juega con libertad de esclavitud, porque realmente jurídicamente pues sí es libre, pero en la práctica está bueno, siendo dependiente como los obreros, a un nivel de explotación mayor o menor, depende del caso, y también con una retribución mayor o menor, pero que al final todos los obreros tienen la misma, el mismo título jurídico, ¿no? Pero o sea, fíjate de que son obreros libres, ¿no? Pero fíjate si habla de la libertad, que incluso en este capítulo ya nos habla de que están en una situación de pobreza
grandes cantidades de obreros que incluso la iglesia, porque en aquel momento, me imagino, el Estado era, pues, había más deficiencia, digamos, que la iglesia contribuye y le da comida y otras cosas básicas a los obreros, porque no le llega lo que cobran. A los obreros de esa rama industrial. Bueno, sí, de cualquiera, pero imagínate tú, si no hay una dependencia de la máquina, digamos, del trabajador, y que cuando no eres necesario, saltas a la calle, te envían a la calle y es la pobreza. Eso sigue siendo ahora mismo. O sea, exactamente lo mismo, porque en realidad Marx, todo lo que nos cuenta aquí. Pero todo ese desarrollo no depende de la máquina y de la fábrica, o sea, ese desarrollo depende del desarrollo del proletariado, no es menos libre o menos dependiente un jornalero del campo andaluz que un fabricante en un entorno industrial maquinizado. O sea, al final es un proletariado, tiene la necesidad de vender esa fuerza de trabajo y cuando su fuerza de trabajo no es necesaria... No, pero hay una diferencia. Que hay subsunción real frente a la formal anterior. Claro, pero eso sí. En cuanto a la venta de la fuerza de trabajo y la dependencia del capital. No, pero hay otra cuestión, y es que el obrero fabril, todo lo que hace mientras está trabajando, todos los movimientos, todos sus pensamientos, todas las cosas que puede hacer, está controlado por la máquina. Mientras que el jornalero pues, puede recoger fresas más rápido, más despacio, Sí. es el que se agacha, se mueve o no se mueve. El obrero de fabril no. Si no hace el movimiento que tiene que hacer, la máquina se estropea y le cae y le despiden. Es decir, que el grado de dominio, de control, de subordinación del obrero fabril es infinitamente mayor que en cualquier otra forma, que cualquier otro modo de producción o en las actividades contemporáneas que no están sometidas al régimen de la maquinaria, de la gran industria, del obrero colectivo que habla aquí. La nota 190 es interesante. La esclavitud en que la burguesía mantiene sujeto al proletariado en ninguna parte se presenta más claramente a la luz del día que en el sistema fabril. El proletariado está esclavizado por el capital. Y se manifiesta de forma especial en el sistema fabril. Pero eso no es contradictorio con decir que el modo de producción el capitalista, el modo de producción generalizado de mercancía, requiere que el trabajo sea también una mercancía. Por tanto, que el obrero sea propietario de su fuerza de trabajo. Es que si no, no hay capitalismo. Efectivamente. Pero ha insistido varias veces, el desgaste del obrero, la destrucción de la familia obrera, la desaparición de lo que llama trabajo libre, porque el tiempo lo tienen que dedicar a convertirse en proletarias las mujeres, etcétera, pues el desarrollo de las fuerzas productivas se hace sobre la base de un deterioro vital para amplias capas de la población, sometidas a las condiciones del trabajo fabril. También es importante quizás aquí decir que el desarrollo de la máquina y el desarrollo del conocimiento científico y técnico no se lleva a cabo para que el obrero... para facilitarle el trabajo al obrero, sino para aumentar el plusvalor y para deshacerse del capitalista, de los trabajadores o de la mayor parte de trabajadores para aumentar sus ganancias. Y la jornada, cuando se habla de la intensificación, voy a pasar, también no es precisamente la intensificación que busca el capitalista, mejorando, haciendo mejoras tecnológicas dentro de las máquinas que ya existen, dentro del proceso, bueno, vamos a decir fabril, dentro de ese proceso también se ve obligado, porque como hay muchas revueltas y legalmente se establecen menos horas de trabajo, entonces es el capitalista nuevamente, así como pone el desarrollo de la máquina y el conocimiento técnico para ganar más, pues también dice, bueno, menos horas, pues hay que intensificar. Y allí, en lugar de que esta máquina vaya a
haga X parada, pues hará menos paradas, por ejemplo. Estoy pensando yo en estampación, por ejemplo. Yo recuerdo que eso es algo muy reciente, de ahora, donde se controlaban tanto los tiempos y un trabajador podía perfectamente hacer, pues no sé, 8 horas, imagínate, 700 piezas, ¿no?, de estampación. Entonces, claro, esa intensificación también es porque al reducirle las 2 horas, pasar de 12 a 10, entonces el capitalista dice, tengo que intensificar para seguir ganando lo mismo o más. Y luego viene, y luego viene lo de la lucha y todas las pequeñas, porque yo diría que son pequeñas cosas que va ganando el trabajador, mínimas, son la lucha permanente que tiene el trabajador contra la máquina, porque le desplaza, contra la intensificación, porque los trabajadores mueren también por las malas condiciones de trabajo y la alta intensidad de la máquina, y no es un regalo, digamos, sino que es el resultado de esa lucha y de esas revueltas que se inician en el periodo manufacturero y que se intensifican y que llegarán a más ya cuando, bueno, pues ya en el siglo XX, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en un momento, para mí, de aborregamiento. Gracias. ¿Por qué han dicho? Ahora todo. Hay un elemento que Marx no cita solo de pasada o de forma indirecta, que me parece muy importante del desarrollo tecnológico. Uno lo hace en la cita esta sobre el hecho de que el maquinismo supone una agresión contra el obrero, cuando dice que bueno, es un robo sistemático de la economía de los medios de producción asociado a la creación de máquinas, le roba el tiempo de trabajo, el espacio, la luz. Dice, y no hablemos de aparatos destinados a aumentar la comodidad del obrero. Y pone una nota a pie de página que dice, en el libro 3 ya explicaré cómo los industriales se oponen a la ley fabril que protege de la maquinaria peligrosa los miembros de la mano de obra, las manos, los dedos, etc. Es decir, que, y en otros momentos también, de forma indirecta, cuando dice que todo el desarrollo industrial, todas las innovaciones tecnológicas, se puede hacer una historia de las innovaciones tecnológicas destinadas a disciplinar a los obreros, a controlar a los obreros. Es decir, que el desarrollo tecnológico no es neutral, cosa que muchas veces, a veces se ha creído. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas supone que cuando llegue el socialismo, pues tenemos las fábricas y hacemos los soviets y ya está. Soviets más electrificación. Eso es el socialismo. La famosa frase, no sé si mal dicha o mal interpretada, de Lenin. No, señor. Es que la forma que adopta el desarrollo tecnológico... ¿Dónde está esa cita? La forma que desarrolla... Lo de Lenin no lo pone aquí. No, lo de los soviets, no. Lo de que son en respuesta a los obreros. Ahora te lo busco. Bueno, en la última cita de Ure... ¿Qué nota es? A ver, te digo... En la 531 y también más adelante, antes también lo has señalado. Es que me suena una... Pero lo que digo es que el desarrollo tecnológico no es neutral. El tipo de tecnología se orienta en función de las necesidades del capital. Y una de las necesidades del capital es disciplinar a los trabajadores, reducir su número, etc. Es decir, que no se puede pensar que las fábricas más avanzadas, tal como han sido diseñadas bajo la lógica del capital, puede ser, sustituyendo al propietario capitalista por el poder, la propiedad colectiva, y ya tenemos la tecnología y seguimos con la propiedad, ya tenemos el socialismo. No, señor. No, es que el desarrollo tecnológico de una sociedad basada, por ejemplo, en reforzar la comodidad del obrero, implicaría un tipo de desarrollo tecnológico muy distinto. Siempre en la búsqueda, bueno, de la eficacia y demás. Pero que ya digo, eso es un tema que no muchas veces está bien analizado, pero hay un autor, David Noble, que murió hace poco,
que tiene algunos de sus libros traducidos, un tecnólogo, historiador de la tecnología, que por cierto, uno se lo publicó el Ministerio de Trabajo, no sé muy bien por qué, donde analiza precisamente eso, cómo la tecnología que tiene un libro sobre la máquina el control numérico, y analiza cómo el control numérico es un tipo de automatización específicamente diseñado en función de la necesidad del capital. Cuando había distintas líneas tecnológicas posibles para automatizar la máquina herramienta, o mediante el uso de ordenadores, había distintas posibilidades, se eligió la que era más funcional al capital. Sí. Enrique, luego Ander y luego yo. Correcto. Enrique, adelante. Sí, no sé, a lo mejor no entendí el comentario, pero creo que de manera elemental no es lo mismo manejar el esclavismo como modo de producción históricamente visto a lo que Marx dice respecto a la esclavitud ahora, ¿no? Tiene no distinta connotación, sino en esta forma, cuando habla de libertad, está hablando del despojo total de la clase de todo medio de producción. Y eso es libre de vender su fuerza de trabajo, entre comillas, pero a lo mejor ese no es el debate. Entiendo que estamos en el momento de las dudas y tengo una que estoy masticando, no sé si tenga utilidad para fines de conocimiento y de debate entre nosotros. Se refiere a la página 524, cuando dice el texto, casi al comienzo del párrafo, dice: mucho antes del periodo de la gran industria, la cooperación y combinación de los medios de trabajo en manos de unos pocos produjeron, aplicadas a la agricultura, revoluciones intensas, súbitas y violentas del modo de producción y, por lo tanto, de las condiciones de vida y de los medios de ocupación de la población rural. Más abajo plantea, dice, primero se expulsa de la tierra a los trabajadores, luego vienen las ovejas. El robo de tierras en gran escala, como en el caso de Inglaterra, crea a la gran industria, por vez primera, su campo de aplicación. En sus comienzos, pues, este trastocamiento de la agricultura presenta más bien la apariencia de una revolución política. Aquí es donde está la duda. ¿Cómo definimos la revolución política? Es el único momento en el cual Marx toca esto de la revolución política. Yo, buscando encontrar no la definición, sino cómo se concibe la revolución política, algunos textos hablan de cómo, o sea, en Marx hay un desencanto después de la revolución de 1848, en el cual estamos ante, quizá, a lo mejor estoy equivocado, la revolución política. O ayúdenme a definir qué es eso de la revolución política. Marx por ahí plantea que en la misma revolución hay unos cambios de significado en 1848 y dice: un simple cambio de forma de poder político, o sea, ya no fue en el 48 en Alemania no se da la revolución democrático-burguesa que
que Marx espera, anhela y que motiva incluso el manifiesto. ¡Ey, por favor, ruido! Es que me prendieron la licuadora, que no chinguen. Espérame tantito. No creo. Estoy hablando. Dice, ya voy a terminar. Nuevas circunstancias económicas y sociales han comenzado a transformar la sociedad. Otras distintas, otro aparato político. No sé si me he logrado explicar en cuanto a mi duda de esto, o no sé, o fue una afirmación de Marx pasada que no lo creo así. Perdón por la licuadora. ¿Quién toca ahora? Ander. Sí, vale, no te nadie, Ander. 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 A ver, yo con lo último que ha dicho Enrique, o sea, yo creo que aquí por si puede ser leído simplemente, o sea, quiero decirte, yo creo que aquí simplemente lo que se refiere es el hecho de que toma la apariencia de una revolución política, no en el sentido de que no lo sea o no lo pueda ser, como yo que sé, pues podría ser la revuelta de los campesinos en Alemania, sino en el sentido de, pues, de que toma, digamos, una apariencia política en el mal sentido, ¿no? En el sentido de que hay, pues, ciertos grupos pues, organizados de una cierta manera o de otra, la que, pues, no queda, pues, muy realmente claro en base a que se están organizando y son como una especie de choque enfrentado entre esos dos grupos. Y en realidad yo creo que lo que está haciendo analizando es el hecho de por qué se dan esas revoluciones en base, digamos, a esas luchas de clases que se dan por digamos, una revolución dentro de las bases económicas en ese sentido. De hecho, creo recordar, y estoy hablando de memoria, que Marx, de hecho, en alguna vez cuando habla de revolución política y hablando del proletariado, a veces también habla como de algo así del proletariado organizado como tal. No sé si especifican los sindicatos, creo que alguna vez menciona la cooperación y demás, pero bueno, este es otro tema, pero bueno, sin más, yo creo que iría en ese sentido. Y luego, con respecto a lo que se ha discutido antes, o sea, a mí aquí me parece que se está haciendo una noción o sea, una concepción, digamos, de lo que es ser más libre o menos libre o un cuarto y medio libre, muy pobre y muy vulgar. O sea, quiero decirte, si queremos, pues podemos tomar esta definición y podemos decir que las máquinas son planos inclinados y nos quitamos todos estos capítulos. Pero lo que no se puede decir es que el obrero, que también es un obrero, en el campo es más libre que el obrero en una máquina, porque al trabajar tiene físicamente más grados de libertad, porque un obrero puede mover la mano en el eje X solo y el otro lo puede mover en el eje X, Y y Z. O sea, es digamos, una concepción, diría, bastante vulgar la que ha dicho en ese sentido Joaquín, que eso físicamente ocurre. Y efectivamente, físicamente ocurre, o sea, físicamente ocurre, aunque te diría también que cada vez menos en general se da esa diferencia, o sea, cada vez se tiene más automatización en todos los tipos de trabajos, que eso también en ese sentido se podría llevar lo mismo, pues es más libre, ¿por qué? Porque decide o piensa cómo tiene que hacer un obrero pues, un tornillo y el otro lo piensa la máquina por él, entonces simplemente tiene que ejecutar. Pues hombre, yo diría que o sea, las nociones, digamos, de libertad no deberían ir por ahí, que más bien debería ir en ese sentido, pues lo que ha comentado también otras veces, que es el hecho de cómo pone, digamos, se pone la subjetividad del obrero en el proceso laboral, que es precisamente lo que aluna la máquina, porque lo hace un proceso laboral objetivo, pero no por eso menos libre. O sea, quiero decirte, un artesano, yo qué sé, de no sé qué época, puede ser muchísimo menos libre que una persona que tenga un trabajo totalmente, si se quiere decir en ese sentido, enajenado, que esté dando vueltas a una manivela todo el rato. O sea, no es una cuestión del trabajo que hace, es la cuestión, no sé qué decirte, si ese obrero hace ese trabajo, digamos, en el comunismo, por decir algo, pues era bastante más libre
que la persona que tiene que trabajar en un trabajo que es súper creativo, súper intelectual, que le hace pensar, que le hace, digamos, poner ahí todas sus facultades que ha adquirido mediante su destreza, pues si luego tiene, digamos, una relación social feudal, pues la persona es menos libre. O sea, en ese sentido me parece que es bastante claro, pero bueno, sin más. Perdón, pero por la alusión es bastante claro es también lo que dice Marx. O sea, no solo Joaquín. Un trabajo mecánico, no el del jornalero andaluz, sino el trabajo del fabril, agrede de la manera más intensa el sistema nervioso y a la vez reprime el juego multilateral de los músculos y confisca toda actividad libre, física e intelectual del obrero. Eso lo dice Marx, no lo digo yo. ¿Cómo que no hay diferentes grados de posibilidad de libertad de distinto tipo entre un trabajo que confisca toda la actividad física e intelectual, que agrede al sistema nervioso y reprime la condición física, el juego multilateral de los músculos? ¿Cómo es posible decir que eso no representa una condición de menos libertad que incluso el trabajo, que la condición del esclavo? Fíjate lo que te digo, del esclavo, que por definición es un trabajo no libre. Un trabajador es no libre. menos libre porque tienen menos grados de libertad físico, pero no es menos libre socialmente. ¿Qué autonomía personal tiene el obrero fabril? ¿Qué autonomía personal tiene el obrero fabril en el tiempo que está? No digo ya pues el salario, las condiciones de trabajo, el horario, sino en el tiempo que está en la fábrica. ¿Qué autonomía personal tiene? Comparándolo con la autonomía que tiene el esclavo, el siervo, el artesano. Pues yo ¿Tiene la misma? ¿Tiene menos o tiene más? Si es obrero fabril, realiza esa actividad, por ejemplo, dentro del comunismo, en el cual la producción se hace de una manera autoconsciente organizada, tiene una actividad mucho más libre que el ejemplo que has puesto tú. O sea, no es una cuestión, o sea, no se puede reducir eso a una cuestión meramente técnica, porque si no... Por supuesto que es técnica también. Si tú me estás diciendo que en el comunismo el obrero que trabaja se ve reprimido en el juego multilateral de los músculos, si el trabajo le ataca al sistema nervioso y no tiene independencia, actividad libre física o intelectual, pues ese proceso de trabajo no es comunista, perdona, es capitalista. Por mucho que, si es así, no es comunista. Eso no puede ser un proceso de trabajo comunista. Hay diferentes planos de libertad de los que estamos hablando aquí. Sí. Hay un plano de libertad que es... filosófico, jurídico, político. No, y que más que también, yo creo que reconoce que es el plano de libertad del que hemos hablado antes, de capacidad de disponer libremente de lo que es mi propio trabajo como mercancía. Ese es el primer grado de libertad. Y yo sí que creo que se puede hablar también de grados de libertad a la hora de autonomía individual sobre el control del proceso de trabajo propiamente dicho. Yo creo que son dos cosas de libertad distintas. O sea, tampoco estaría de acuerdo con Ander en ese aspecto. O sea, yo había, en mi intervención había tratado de enfatizar lo otro porque creo que con lo que a lo que había aludido antes Ame, hacía referencia a eso mismo. Pero sí que creo que, evidentemente, efectivamente, el comunismo, esa autonomía personal en el proceso de trabajo es fundamental y yo también comparto un poco lo que dice Joaquín de la maquinaria, de que efectivamente no puede adoptar exactamente o revestir la misma forma que reviste actualmente de forma absolutamente alienante, que no puede ser exactamente igual y no sé cómo puede ser, pero tendrá que ser diferente. Hay formas y formas de automatizar y yo creo que eso en ese aspecto sí estoy. Tiene que darse un uso ocasional y un uso cambiado, por supuesto, intercambiado con el trabajo intelectual, con el trabajo organizativo de la producción, en cuyo caso todo el proceso de trabajo se vuelve extremadamente mucho más libre que cualquier otro proceso de trabajo que pueda darse en otras condiciones sociales, como ha dicho antes. Ya, y que lo que tú estás planteando ahora es lo que se está haciendo en el siglo en el siglo XXI, tratando de en la empresa capitalista, pues estamos en el capitalismo, donde se está rotando, todos los sistemas de calidad intentan rotar, enriquecer el puesto de trabajo, para solventar toda la problemática que se genera
Rotar y aquí- descansar sí, pero participar del trabajo intelectual muy No, poco. enriquecer. Y de la Tú sabes que eso se le llama enriquecer el puesto de trabajo. Sí, sí, se le puede, o sea, quiere decir eufemismos. Eso es, ya, pero eso es el capitalismo. Todavía el comunismo yo no lo conozco. Hay una cita en la página 500, la cita 158, la 158, donde dice que el capital cuida por medio del método de pago que el obrero efectivamente ponga movimiento más fuerte, que el obrero ponga, que el esfuerzo por la intensificación del trabajo lo haga el propio obrero. Dice, y eso lo hace fundamentalmente mediante el trabajo a destajo, que explicará en la sección siguiente. Hay un libro que se llama, de Miklos Harasi, que es un escritor húngaro, que era obrero fabril, en la época en que Hungría estaba bajo el régimen soviético, que se llama precisamente A destajo. Y su crítica al socialismo húngaro viene por ahí. Dice, oiga, en las condiciones en las que estamos trabajando en las fábricas, ¿cómo me está usted diciendo que estoy viviendo en el comunismo o en el socialismo? Si es, y explica todas las condiciones objetivas de trabajo en una empresa que bueno, toda la lo que está explicando Marx aquí, trasladado a los años 60, 70 del siglo XX, en las condiciones de las fábricas, que obviamente no son las mismas, pero donde predomina el trabajo de destajo. Y dice, pues si es que esta forma de trabajo es incompatible en su fundamento con una organización socialista del trabajo. ¿Qué estamos reproduciendo aquí? Una fase de transición, ¿no? También Ya, bueno, sí. Intento de transición. Por eso precisamente ha fracasado, creo yo, muchas experiencias, porque precisamente como lo que conocemos es el capitalismo y es lo que nos hemos formado, pues este proceso de transición igual, pues fallamos a la hora de hacerlo o no intentamos o no se intenta, quedan los viejos vicios y no se ha intentado hacer un cambio organizativo o destruir todo para empezar de nuevo, como la reingeniería, digamos. Pero eso va en contra de No, pero todo el progreso. No, pero yo no estoy hablando, a ver, no estoy hablando de destruir todo, bombardear, no, por favor. A la máquina del comunismo le seguiremos dando así, solo que un rato. Ya, bueno, pero igual hay una forma más humana de la máquina. ¿Me explico? Sí, no, pero ojos, nariz y boca. ¿Me explico? Bueno, más cosas. Por cerrar un poco, bueno, por abandonar un poco el tema y cambiar, yo tengo dudas, una duda, acerca de la generación de valor en el proceso de producción con las máquinas. Marx sí que nos habla en un momento dado de trabajo potenciado, que cuando se introducen por primera vez las máquinas el trabajo se potencia, pero bueno, yo entiendo que aquí es potenciado en ese periodo transitivo en el cual un capitalista concreto eleva la capacidad de trabajo por encima del promedio. Plusvalía extraordinaria. Sí, de esa plusvalía extraordinaria. Y más adelante ya en el siguiente capítulo habla de eso, de la intensificación del proceso de producción, de cómo se intensifica el proceso de producción para producir más en menos tiempo. O lo mismo en menos tiempo. Y aquí mi duda sería, en tanto en cuanto, a ver si esa intensificación de la producción, ese gasto mayor de energía de trabajo en un periodo de tiempo igual, genera más valor o no genera más valor. O sea, si las 12 horas de trabajo no intenso generan más valor que las 10 horas de trabajo intenso, o ambas generan la misma cantidad de valor. Yo entiendo que no generan más valor. O sea, que aquí estaría exactamente bajo el mismo mecanismo que el aumento de la plusvalía del capítulo que vamos trabajando de la plusvalía relativa, mediante el cual aumenta la productividad, decrece el coste de reproducir al obrero y por lo tanto aumenta la plusvalía relativa, pero que el valor se seguiría midiendo en horas de trabajo y no sería potenciado por más que aumente la intensidad. No sé qué opináis, o no sé si lo he entendido bien. Yo no sé si es lo que dice Marx en la página 500.
No lo he leído con mucha atención, ¿eh? Cita. Lo digo. Donde dice, Nota pie. nota a pie, lo de que decía antes del 3,5, que era un 3 y un Ya, tercio. claro. 157. Porque dice, por consiguiente, ta, 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 ta. Prescindiendo del aumento del plusvalor relativo al medio de la fuerza productiva central del trabajo, 3 y un tercio horas de plus trabajo contra 6, 2/3 de trabajo necesario, proporcionan al capitalista la misma masa de valor que antes, 4 horas de plus trabajo contra 8 horas de trabajo necesario. Es que sería lo mismo. O sea, estaría generando más valor en el mismo tiempo. O sea, Estaría que- potenciando el trabajo de alguna forma. Sí, y yo creo que aquí o sea, lo que sería la diferencia es que en el caso de la plusvalía extraordinaria, ese trabajo potenciado, es una especie de distribución general del plusvalor que en un momento se ha producido. Es decir, tú potencias tu trabajo porque hay otro despotenciado, estás arrebatando plusvalor, por así decirlo. Hay un intercambio de valor. Y en este caso, lo que estamos teniendo en un momento determinado, lo que estamos teniendo en cuenta es un paso de un estado concreto en el cual el tiempo de trabajo socialmente necesario es X y en el siguiente, por así decirlo, en el siguiente estadio, al de 2 años, por ejemplo, gracias a esa intensificación de trabajo derivada de la maquinaria, el nuevo tiempo socialmente necesario de trabajo es Y. La comparación entre X y Y implica que en este tiempo de trabajo yo ya produzco más valor que lo que producía antes. O sea, es decir, el tiempo de trabajo es una magnitud relativa, también en el tiempo, en ese sentido. El tiempo de trabajo no siempre es el mismo. 10 horas hoy en día no son las mismas que 10 horas hace 150 años. O sea, casi que es una teoría de la relatividad avanzada, pero, o sea, quiero decir, si se compara un poco con ese tema, se puede decir lo mismo. O sea, es una teoría de la relatividad del tiempo. El tiempo no es el mismo. Y por eso yo entiendo que es un mecanismo de plusvalor relativo. También lo he dudado en su momento. Yo entiendo que es de real creación de plusvalor relativo, porque recordemos que con el trabajo potenciado, esa ganancia extraordinaria no es creación de plusvalor relativo. Solo se crea plusvalor relativo a nivel general, lo dice Marx por ahí, una vez que se ha realizado ya esa utilización de maquinaria o de métodos de trabajo bastante más avanzados. Pero solo una vez que se generaliza. Hasta entonces no se crea más valor, sino que se distribuye de forma distinta. Yo diría que aquí sí que hay una creación de mayor valor al intensificarse el trabajo. Entonces no sería Entiendo. plusvalor relativo, sino sería plusvalor absoluto, ¿no? Sería equivalente a alargar la jornada laboral. Sí. Claro. Es decir, una hora de trabajo Sí. es una hora de trabajo, pero aquí donde se ha intensificado, una hora de trabajo, en realidad es 1 hora 20 minutos. O sea, mediante Porque el progreso de la técnica laboral. El poro se ha reducido, no, la técnica o la supervisión. Sí, bueno, la norma. técnica del proceso productivo en cuanto a. Aquí hablan mucho de la técnica, porque en realidad en este momento la técnica y la creación de máquinas cada vez mejor es el inicio, entonces hay mucho desarrollo, digo yo. Vamos, yo te diría que sí, no sé qué. No, hay mucho desarrollo, por eso es que cuando entonces. No, pero esa pregunta es pertinente, lo de si es plusvalía absoluta o relativa. Y no me parece sencillo No, diferenciar no. cuándo es una y cuándo es otra, No es si fácil, esto no. puede ser plusvalía absoluta. Pero yo creo que es absoluta, porque si ha potenciado y se mantiene la potencia ya en el tiempo, no es de un momento. No puede ser solo un plusvalor relativo, que sería cuando se da solo en un momento determinado. Yo decidí, o sea, relativo en el sentido en el cual, si tomamos por definición que para más la plusvalía relativa es el cambio de la distribución entre el trabajo, o sea, entre el trabajo necesario y el trabajo excedente, aquí en el ejemplo que pone sí que se modifica. Al principio es 3 horas y 1/3 de plus trabajo contra 6 horas 2/3 y luego es 4 de plus trabajo contra 8. Si haces un cálculo porcentual será distinto, ¿no? Entiendo. ¿Sigue siendo el mismo? Sí. Ya me lo he calculado. Pues entonces sí. Entonces es el valor absoluto. Es absoluto. Es el mismo, es un 30, vale, claro, 36% y eso también. Vale, pues entonces el valor absoluto. Claro. Bueno, no sé, digo yo, Y si no cambia la modificación. No es un cambio porcentual, es solo eso. O sea, es manteniendo la otra magnitud, que haya un cambio porcentual. O sea, no sé si me explico. O sea, porque si tú alargas la jornada laboral, también hay un cambio porcentual, pero eso no es plusvalía relativa.
explico? O sea, pero se mantiene el porcentaje en ambos, en este caso. No se mueve ninguno de los dos. O sea, A ver, veamos. los dos en la misma proporción. Claro, en el de la plusvalía La absoluta. tasa de ¿cuál se explotación es mueve? la misma. Eso. Es la misma, sí. Claro, de la absoluta también es distinta. O sea, yo entiendo que aquí al final lo que nos está tratando de trasladar Marx es que la jornada laboral no solo se mide en el tiempo físico que está el trabajador ahí trabajando, sino también en la intensidad de ese trabajo, y que eso no sería lo mismo que un aumento de la productividad del trabajo por un desarrollo de la técnica, sino a una prolongación de la jornada laboral. No, y es también interesante porque la idea de que inicialmente la plusvalía aumenta por aumento de la plusvalía absoluta, pero luego llega la ciencia, la tecnología y o lo que aumenta la plusvalía relativa no es tan exacto, porque la intensificación sigue avanzando en el siglo XX, Sí. con lo cual las dos formas de generación de plusvalía están presentes hoy en día, la extensiva y la intensiva. No son fases que correspondan el predominio de una fase antigua del desarrollo de las fuerzas productivas y la otra a una fase moderna de desarrollo de las fuerzas productivas, sino que ambas están ahí. La limitación de la jornada laboral no se corta el desarrollo de la plusvalía absoluta. Exacto, ¿no? Se sigue aumenta. Seguiría desarrollando. Yo creo que más adelante en algún momento dice algo así como que el plusvalor absoluto también es relativo y lo relativo absoluto, una movida así más adelante veremos. Sí, veremos en el capítulo sobre plusvalía absoluta y relativa, pero hay que ver dónde define qué es plusvalía relativa, porque ya lo he hecho. No, sí, en el capítulo 10 define en algún lado. Bueno, ya lo veremos. Yo sin más, se Ya. ha comentado ya, bueno, No, lo que dice es la definición. Denomino plusvalía absoluta al producido mediante la prolongación de la jornada laboral. Por el contrario, al que surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente cambio en la proporción de magnitud que media entre ambas partes componentes de la jornada laboral, lo denomino plusvalor relativo. O sea, ahí está. Sí, está. A ver, está en la nota. Bueno, claro, nada. Claro, en el otro capítulo. Denomino plusvalor absoluto al producido mediante la prolongación de la jornada laboral. Ahí parece claro, pero bueno. Por el contrario, al que surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente cambio en la proporción de magnitud que media entre ambas partes componentes de la jornada laboral, lo denomino plusvalor relativo. Vale, y al que surge de la intensificación, ¿cómo le llamas? Es que la intensificación lo que hace es reducir el tiempo de trabajo necesario Claro. para... Es que es diferente, Es que no es lo mismo. Pero no modifica la relación. No, sí lo modifica, porque tú reduces la jornada y ahora tienes 4 horas de trabajo necesario y 4 de plusvalor absoluto. Es lo mismo. Es lo mismo, pero es absoluta la plusvalía. Porque no hay un cambio. No sé si hay un cambio, porque tú empiezas 12 horas, trabajas 12 horas, 4 son de trabajo necesario y 8 de plus trabajo. Reduces la jornada a 8 y ahora 4 son de trabajo necesario y 4 de plus trabajo. Y lo que haces es intensificar la jornada para que esas 4 que son necesarias se reduzcan a 2 o a 3. Pero es que yo lo había definido Marx en tiempo de aumenta la jornada. Si aumenta en horas o en una hora, es absoluta. Y es relativa en términos de la intensidad, la explotación mayor. Apurar la cadena de producción en la fabricación de automóviles es eso, es plusvalía relativa. Es eso, según la definición del inicio, esto sería relativo. Si es que estamos de acuerdo en que efectivamente se crea más valor. O sea, eso es. O sea, que eso es otra cosa que yo he dicho así. Claro, pero... eso sería lo que sería problemático con esa definición. No, tampoco tiene por qué. Lo que es evidente es que el tema de la intensificación del trabajo, junto con el tema del obrero colectivo, y del trabajo potenciado, son temas que aparecen ahí en unos momentos, que no los cierra y que siguen siendo elementos de debate hoy en día. Y son fundamentales. Por ejemplo, hasta ahorita está todo el día con el trabajo potenciado para arriba y con el trabajo potenciado para abajo,
y lo utiliza contra tirios y contra troyanos. Muy bien. ¿Vas a decir algo? O sea, yo es de lo anterior, que al final no he comentado. Simplemente que durante, pues, a partir de la 500, que es por la intensificación de la jornada laboral, o sea, del trabajo, y después también en la 220, o sea, Marx, cuando habla del uso de la maquinaria, habla de en manos del capital todo el rato. O sea, que al final, claro, la maquinaria, las ciencias, los avances técnicos, productivos suponen en manos del capital un medio para la opresión de las clases pobres, ¿no? De la clase trabajadora. Y claro, o sea, hay que entender, o sea, todo el empleo de la maquinaria y de, o sea, lo que es el modo de trabajo y también lo que es los ritmos que se imponen, la velocidad de las máquinas, o sea, todo hay que tenerlo dentro de ese contexto. Entonces, claro, cuando decíamos antes, ¿no? Ahora sí le decías que otra forma de organizar esto, ¿no? Claro, o sea, porque hay que entender, o sea, el capital, o sea, hay que entender la lógica del capital, ¿no? Lo que supone, ¿no? La orientación de la producción, o sea, la explotación, la competencia, ¿no? Todo esto hay que entenderlo a la hora, o sea, al entender pues, la cooperación, la maquinaria y las diferentes, o sea, y el uso de la técnica, ¿no? Entonces, por eso digo que a la vez que Marx deja claro esto, ¿no? O sea, me parece que lo dice expresamente, ¿no? En manos del capital todo el rato también para dejarlo claro, aunque luego hable de todas las condiciones en las que está el obrero, bueno, que es, pues eso, el estadio en el que igual, bueno, menos tiempo tiene o más, volumen de producción tiene que supervisar y demás, ¿no? Pero a la vez eso, pues habla de pues, cuestiones interesantes a la hora de, pues eso, lo que supone la maquinaria, ¿no? El suprimir pues que cada obrero tenga una función única, como tenía en la manufactura, ¿no? Que eso es que me parece muy interesante también, y habla de equiparación de trabajos, también. Entonces, claro, yo creo que da, pues o pone elementos en este capítulo interesantes para entender eso, pues en el modo propio capitalista, pues la forma que toma la maquinaria o la función que cumple, más bien. Y eso, que al final sí que yo creo que pues la tecnología tiene, o sea, no es neutra, en tanto que es empleada para unos fines, ¿no? Con una dirección, o sea, y con unos, o sea, que cumple una función concreta. Y que claramente, pues, habría que, o sea, cuando has mencionado también algún ejemplo, Joaquín, pues igual, claro, hay que entender que seguían imperando las relaciones de producción capitalistas, el modo de producción capitalista, aunque se intentaba, bueno, pues, también varios cambios, pero no se superaban, pues eso, cuestiones básicas para que el trabajo mismo y el uso de maquinaria pues coja otra forma. ¿Qué pregunta la siguiente? Ander, ¿no era no o no? Sí. A ver, que confirme. Igual a mal. Pero lo que falta Yo no confirmo nada. Que presente otro. ¿Cómo que no? Claro que se comprometió la semana pasada. Ahora, como le hemos dado por pelo, para presentar tú no sacas la escopeta tan rápido, ¿eh? Aceptó porque eran pocas páginas, además. Eso me Sí, suena, que presento yo, que sí, Joaquín. Vete a hacer un trabajo con muchos grados de libertad por ahí. Bueno, ¿hasta dónde toca
la presentación de Ander. Es cortita, 26, creo, así. Sí. O sea que nos faltan dos. Eran 41, pero Sí. en realidad Nos- 50. Estas son Ha dos salido bien. entonces, Sí, sí. dos presentaciones. Bueno, pues terminamos y hasta la semana que viene. Sí, y Que cuando seguiremos con el mismo acabemos, capítulo. pero cuando acabemos este capítulo, Pero si la siguiente es no, sorpresa. que vamos a hacer la última parte en 1 hora porque nos vamos a ir todos a tomar algo. Están en No puedo ir.